Pero ¿cómo nos afecta esto en el mundo del marketing? ¿Cómo nos afecta esto para nuestra marca, para nuestra empresa, para la imagen de nuestra marca, para la manera que queremos comunicar los valores de nuestra marca? Se nos presenta que las cifras son nefastas. El 80% de los nuevos productos fallan. Cuando hablo de productos no hablo solamente de... normalmente se tienen en cuenta estas cifras, las he sacado de unas investigaciones que estaban dentro del área alimenticia, ¿vale? Dentro de consumo de supermercados, que el 80% de los nuevos productos fallan. Pero las cifras, igualmente, en qué ámbito las busquen, son nefastas. Una nueva idea, un nuevo negocio, un nuevo producto, nos encontramos con una dificultad muy grande. A la hora de plantearnos cómo tomamos las decisiones y ya estableciendo que hay una parte que habíamos obviado históricamente, pero que a día de hoy tenemos los datos necesarios como para darle la relevancia suficiente, es que a la hora de consumir, el elegir, el tomar la decisión de que qué marca prefiero o en qué establecimiento me tomo mi café, esto supone que tengamos que aplicarlo. Parece que el que haya ido tan mal, las cifras tan nefastas que he presentado en los nuevos productos, en que haya ido tan mal hasta ahora, parece que tiene algo que ver con que hemos considerado al consumidor de una perspectiva racional, sin tener en cuenta que estábamos enfrentándonos a un consumidor intuitivo. Y esto significa que a nuestro consumidor lo hemos intentado persuadir con argumentos racionales, pero que realmente los que serían más efectivos y los que van acorde con todo lo que estamos contando y basándonos realmente en lo que sabemos sobre la conducta del ser humano, parece que tiene muchísimo más sentido que utilizásemos argumentos emocionales. Esto que estoy contando ya acá, sí que lo saben las marcas. Y de hecho se utiliza. Les voy a poner un vídeo, un ejemplo de la inauguración de una tienda Mac. En la inauguración de una tienda Mac, no sé, les voy a mostrar el vídeo, es como un tipo de fiesta, donde las primeras personas que llegan se les aplaude, se les vitorea. A esas primeras personas que llegan, no llegan y les dicen, enhorabuena, ustedes están adquiriendo un equipo maravilloso, con última tecnología, fuerte, seguro. No se les da un argumento racional, se les da un argumento emocional y les voy a mostrar cómo se les da. We'll find there's a kind of place that could only be seen with
Bueno, creo que ha sido un ejemplo bastante representativo de lo que es utilizar argumentos emocionales con nuestro producto, con nuestra marca, versus los argumentos racionales. En todo esto que estamos hablando, de toma de decisión bajo una argumentación emocional, que somos seres mucho más emocionales, de que lo que pensábamos que éramos racionales. En todo esto hay una palabra que surge una y otra vez, y es la emoción. Es la emoción. Estamos hablando de emoción. ¿Y por qué hablamos tanto de emoción? ¿Qué tiene que ver aquí esto? Bueno, la emoción, simplemente lo que ocurre es que de la emoción dependen dos procesos cognitivos muy básicos, que sería la atención y la memoria. Aquello que me emociona, un estímulo que me emociona, yo le presto atención y por lo tanto lo memorizo. Ese sería al final el quid de la cuestión. Un estímulo que a mí me emociona, yo le presto atención y por lo tanto lo memorizo. A nivel neuroanatómico y conceptos muy básicos que podamos hablarlo, hay dos estructuras que serían esenciales para esto, el hipocampo y la amígdala. ¿Cómo funcionaría? Un estímulo emocional, lo que es el significado social, el significado, la evaluación emocional que se le puede hacer a ese estímulo, lo realiza la amígdala. Y el hipocampo lo que hace es actuar de filtro, es decir, este estímulo sí es interesante, este no me es interesante. Actúa de filtro perceptivo. Esas serían dos de las estructuras que estarían relacionadas. Pero hablando también de neuro, ¿cómo podemos emocionar si lo que quiero es representarlo desde fuera? Si el que lo tiene que hacer es un actor utilizando ese producto, ¿cómo puedo emocionar actuando yo? Lo que quiero es que se emocione el otro, el que tengo enfrente. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre gracias a las neuronas espejo, a las neuronas de la empatía. Tenemos unas neuronas que están por el prefrontal y por el temporal, por el lóbulo temporal y por el frontal, que se descubrieron en Italia, en Parma. El investigador que las descubrió se llama Rizzolatti y se dio cuenta que tenía cableados unos monos con electrodos y estaba estudiando otro tipo de neuronas, las neuronas motoras. Y este hombre se dio cuenta que los monos, la activación neuronal de los monos, no solo surgía cuando ellos actuaban, no solo cuando ellos comían o cuando se movían, sino que si entraba otro investigador comiendo y los monos los veían, se activaban este tipo de neuronas. Y son las neuronas de la empatía. Son las neuronas que cuando otra persona está haciendo algo y, por ejemplo, se cae, te duele a ti también. Es por eso que nos emocionamos a través de este mensaje comunicativo. Y les voy a enseñar también, voy a intentar despertar sus neuronas espejo en este momento. Lo que acabamos de hacer es activar esas neuronas espejo que yo le hablaba, que cuando vemos a otra persona se activan en nosotros mismos y hace que sintamos eso. Esa emocionalidad de la otra persona la transferimos a nosotros mismos. Es ese mismo proceso el que nosotros tendremos que intentar hacer para comunicar nuestros conceptos de marca. Pero nos encontramos con un problema. Y el problema es que medir el impacto emocional de los estímulos mediante las verbalizaciones es complicado. ¿Cómo simplificamos esto? Hasta ahora, saben ustedes que como se ha hecho las investigaciones de mercado, era preguntándole a las personas, oye, ¿y esto a ti te gusta o no te gusta? Mediante focus group, entrevistas en profundidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que el impacto emocional tú no lo puedes verbalizar. Hay un montón de sesgos psicológicos y hay un montón de... hay una imposibilidad y una dificultad para que podamos nosotros verbalizar cuánto te ha emocionado un estímulo o no. Ahí está la complejidad. Y basándonos en esto parece que estamos echando por alto
toda la investigación de mercado que se hace con focus group y con entrevistas. Pero es que es realmente complejo que te puedan comunicar verbalmente la emocionalidad que eso le despierta. Y si lo que te van a decir son argumentos racionales, estamos otra vez yéndonos por la perspectiva de la racionalidad. Perspectiva que nos lleva al 80% de fracaso en productos nuevos. Ahí es donde nos encontramos la barrera. ¿Cómo proponemos los investigadores de este cambio? ¿Qué tipo de soluciones podemos proponer los que investigamos en este campo? Pues medir el impacto emocional, pero no preguntando, no mediante las verbalizaciones, sino utilizar la tecnología que ya utilizamos dentro de las universidades en investigaciones de neurociencias, aplicarla a la investigación de mercado. Les voy a mostrar un vídeo donde se ve cómo se realiza esto. Un sensor con un tubo aquí que se me pegaba aquí a la frente. Y supongo que debe ser para detectar las emociones que tiene uno. He tenido que coger un tubito que no sepa qué era con la mano. Supongo que será para sentir, para si te mueves, de que te impacte. Y luego hay como una camarica que me enfocaba. Sin moverte, sigue con la mirada. ¿Capta emociones? ¿En serio? ¿Las emociones las capta el aparato? ¿Deseo? No. Curiosidad. Curiosidad, Amor. Deseo. orgullo, Alegría. Pasión. Confianza. superioridad. Los resultados del experimento nos han mostrado que Volkswagen Golf GTI mueve emociones. Acabo de encender mi coche. Lo hemos visto tanto en la respuesta a las métricas biosensoriales, por el movimiento de las curvas, como también en la propia declaración de los entrevistados en la batería de Emosensor. En definitiva, y por la respuesta emocional, las emociones que despierta, en particular la del deseo, podríamos concluir que Volkswagen Golf GTI es más que un coche. Lo que se ha visto es con muchísima escenificación, por supuesto haciendo la parafernalia del spot publicitario en sí, pero así es como se realizaría una investigación de mercado sin hacer focus group, sin hacer entrevistas en profundidad, con ese tipo de tecnología. Os voy a contar un poco por encima cómo sería. Esta que ven acá es seguimiento ocular, eye tracking, y bueno, lo que hacemos es analizar el movimiento ocular en sí, cuánto de visible está el logo, o por ejemplo, se utiliza también mucho en usabilidad web. ¿Cómo serían los resultados que nos dan? Bueno, el gaze plot, que sería este, y en este caso lo que vemos es el orden de cómo han mirado los estímulos. El heat map, que lo que vemos son los focos de calor, qué se ha visto más y qué no se ve, qué es lo que se obvia y qué es lo que se ve. Y bueno, lo que sería el opacity y el contrario. Os voy a poner un ejemplo. En este primer, fíjense acá, en este primer anuncio, que el bebé está mirando de frente, estos serían los resultados del heat map. Como ven, no hay un foco de calor, no hay mapa de calor que establezca que el logo se ha visto en demasía. Estos serían los resultados. Sin embargo, girando el bebé, si giramos el bebé y el bebé está mirando al producto, miren qué diferencia hay en cuanto se ha visto un logo en uno y cuánto se ha visto un logo en otro. Así es como se utilizaría el seguimiento ocular. Pero hay otras tecnologías, como por ejemplo el electroencefalograma. El electroencefalograma lo que hace es medir
la corteza cerebral, la activación de la corteza cerebral. ¿Qué partes se están activando y cuáles no? Cosas que podríamos saber, pues cuánto de frustrada está la persona mientras que realiza la tarea, mientras que ve el spot publicitario, mientras que realiza la tarea que nosotros le pidamos. Podemos ver si está atento, podemos saber qué nivel de frustración le puede generar eso. GSR, que sería medir la conductancia de la piel, la microsudoración. Cuando nosotros se nos presenta un estímulo con un impacto emocional en nosotros mismos, se puede medir con la microsudoración de la piel. Estos serían 2 daditos que se ponen en los dedos y lo que haríamos es medir eso, la conductancia de la piel. Podríamos analizar así también el impacto emocional. Aquí os pongo también el test de asociación implícita, porque me parece que es interesante y bastante sencillo de realizar. Bueno, lo que sirve en realidad el test de asociación implícita sería para medir la fuerza de las asociaciones entre conceptos. ¿Cómo lo podríamos eso realizar con nuestra marca? ¿Qué conceptos ahí tiene la gente asociado a nuestra marca? ¿Qué conceptos tiene? Bueno, os voy a contar un poco por encima cómo sería. Hay una fase de entrenamiento en la que hay 2 conceptos, flores e insectos. Y se le da 2 atributos, agradables y desagradables. Entonces la persona le hace una fase de entrenamiento en la cual en las teclas tiene que ir, cada vez que aparece flores le dará agradable y cada vez que aparece insectos le parece desagradable. Sería la respuesta. Como digo, esta primera fase sería de entrenamiento. Una vez que se ha realizado ya la fase de entrenamiento, se introducen más conceptos. Por ejemplo, mosquitos. Y ahora mosquitos, ¿dónde los utilizamos? ¿En desagradable o agradable? Lo que mide sería esto, los conceptos que tú tienes asociados a un atributo, a una etiqueta que yo estoy dando. Así podríamos saber, por ejemplo, qué conceptos hay asociados a una marca y cuáles no. Acá ya lo pongo como algo más complejo, pero que también se ha utilizado en campañas. Por ejemplo, Coca-Cola la utilizó, o Reed Montagu, el que os he contado antes en el reto Pepsi, que sería la resonancia magnética funcional, en el cual sabemos qué parte del cerebro se está activando por el nivel de oxigenación que tiene esa zona. Pero esto es más a nivel menos práctico y bastante complejo. Y bueno, una vez que os he contado cómo serían las tecnologías que podemos presentar en investigación de este tipo, vamos a hablar de una cuestión que es un tanto peliaguda dentro del neuromarketing. Cuando hablamos del neuromarketing, yo sé que tiene connotaciones negativas. Y esto me pasa porque cuando me voy a un bar a tomarme una cerveza y digo que me dedico y qué es lo que hago, todo el mundo me dice, tú manipulas para que el cerebro, para que la gente compre. Sé que hay connotaciones negativas. Bueno, ¿cómo respondo yo a esto? La publicidad subliminal, que tanto tema ha dado y para tanto rato, voy a contar el experimento las investigaciones que se han hecho a cabo, un poco. Vicari en los años 50 fue el autor de esta investigación de come palomitas, bebe Coca-Cola, en la cual la presentaba en una película, la presentó cada 30 segundos, metía el mensaje subliminal. Come palomitas, bebe Coca-Cola. Vicari dijo que aumentaron las ventas un 57%. Imagínense lo que eso pudo suponer en la época. Si eran capaces de meter mensajes subliminares que aumentaran el consumo un 57%, si eso ya lo podían hacer con productos de consumo, imagínense, por ejemplo, extrapolarlo a política, lo que eso supondría. O sea, fue un revuelo total, que a día de hoy tiene todavía vigencia. Pero esto, por supuesto, los psicólogos no lo dejaron de investigar nunca. En 1994, Prascani hizo una réplica en la cual lo que hizo en un show televisivo norteamericano muy visto, metió un mensaje subliminal, el que decía llame ahora mismo. Al final del programa se le pidió a los espectadores que adivinasen qué mensaje subliminal se le había aplicado a ellos. Bueno, todo el mundo, sí, la mayoría de la gente dijo que sí, que habían notado algo. Y cuando le preguntaban ¿y cuál crees que ha sido el mensaje subliminal? Todo el mundo decía que habían sentido sed, o que habían sentido hambre. No se había visto ningún tipo de efecto. Es simplemente el morbo que da
¿no? Esta conspiranoia de que se pueda manipular los pensamientos, cosa que no lo podemos hacer. Decir también que el mismo Vicari, el mismo autor del padre de lo que fue la publicidad subliminal, años más tarde lo confesó que había manipulado los datos. Es que este tema es peliagudo más que nada porque la conspiranoia siempre nos ha gustado, pero que a día de hoy sepamos que podamos tener efectos en manipular el pensamiento humano, no. Podemos medir el impacto emocional, podemos tener una comunicación más efectiva con nuestro consumidor, con nuestro espectador. Podemos tener en cuenta todo lo que he estado contando hasta ahora, pero no podemos manipular de manera que no sea consciente esa persona y manipular su conducta y manipular sus pensamientos. Es decir, por supuesto que al igual que la publicidad, el marketing y la publicidad, lo que intentamos es que compre nuestro producto. Eso está claro. Por eso estudiamos la conducta del consumidor. Básicamente queremos saber cómo funciona. Pero ¿qué quiere decir? Que neuromarketing no es ético. ¿Por qué? Porque tenemos índices de que es más fiable que la metodología tradicional. Desde luego yo no estoy de acuerdo con eso y creo que lo que hacemos es investigar cómo funciona la conducta del consumidor y si acaso lo que hacemos es hacer una comunicación más efectiva con todo este tipo de investigaciones y conocimientos que sabemos por una metodología científica.